Hola, buenas tardes. Vamos a empezar por los saludos tradicionales. Muchas gracias por suscribirse a nuestro canal. Y vamos a empezar por Holkin Chabre, por Carlos Castañeda 86. Un gran saludito y un abrazo para ustedes dos. Muchas gracias por suscribirse. Y estamos cerca de los 200, nuestra siguiente meta. Gracias, Lolbe. Nip hola, Lolbe. Así se escribe gracias, mira. Así. Nip hola. Nip hola. Muy bien. Pues siguiendo con el tema de la clase, la última vez que hablamos de los imperativos, usamos los verbos comunes para ello. Y en un repaso más preciso, pues decimos que Hanal es un verbo común. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando usamos una orden, ustedes pueden ver nuestro video de la clase anterior en nuestro canal. Se llaman modo imperativo para los verbos comunes. Entonces, sabemos que tenemos dos tipos o dos formas de verbos, intransitivo y transitivo. Entonces, cuando nosotros usamos los intransitivos, es el verbo más nen. Y podemos decir más número. ¿Por qué? A ver. ¿Cómo se diría ¿cómo se diría jugamos? Jugamos no es un imperativo. Jugamos es vaya. Y en esta acá está un aspecto y un pronombre que es nosotros jugamos. Pero cuando nosotros hablamos de los imperativos, no usamos la primera persona, sino usamos una segunda persona. Por ejemplo, aquí es Hanal nen, si es juega, perdón, come, me confundí con el vaya, es come, Hanal nen es come, tú, pero si ponemos esh, que es el número plural, entonces es coman, coman, que sería como ustedes. El transitivo, recordemos que es la raíz del verbo más objeto. Es una orden. Eso quiere decir de que nosotros vamos a decir aquí han wa tortilla. Han wa es come tortilla. Pero si nosotros queremos que esto del objeto no sea tan explícito, entonces diríamos han te. Este es como el lo en español, cómelo. Bueno, esto es un repaso a los verbos comunes. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a utilizar los verbos especiales. Y borramos. Estos son verbos comunes. Los verbos especiales son los verbos estáticos. ¿Cómo estás tú? ¿En qué posición estás? Sentar, parar, acostar. Vamos a usar estos tres. Sentar es kultal.
Watal. Es Waltal. Es Chiltal. Entonces aquí tenemos una forma diferente de todos estos verbos. Todos terminan con tal. Pero cuando hacemos... Es como el tal es para convertirlos en verbos en infinitivo. Ajá, esto es como el verbo infinitivo. Entonces en el intransitivo es raíz del verbo más len más número. Otra vez vamos a hacerlo del número. Entonces, ¿cómo digo siéntate? ¿Los ve? Ajá, usamos cool, que es la raíz. Esta es la raíz del verbo wal y chill. Hay otros verbos que van a tener este uso. Cool, Como jugar. ajá, más len, más cero si es segunda persona singular. Entonces, siéntate sería kulen. Se suena LL, no se dice kuyen, kulen. Es siéntate. Pero si es plural, entonces tendríamos que poner esh, ajá, siéntense, así. Es como cuando te dicen en las escuelas. Muy bien. Pero cuando es transitivo, o sea, tiene objeto, vamos a usar raíz verbal más 15. Yo quiero que nosotros pensemos en usar ambas formas. Kunz, ya sea es una sílaba que lo usamos para decir que este verbo tiene objeto. Entonces, más objeto. Y vamos a usar la misma fórmula de hace rato. Entonces diríamos cool kings más objeto. Aquí está el objeto. ¿Qué vamos a sentar? Un bebé. Le chámbalo. Esto de las edades la vemos hace mucho. Sí, así es. Entonces, diríamos, Kulkins le chámbalo, sienta al bebé. Pero, si nosotros no tenemos un objeto así que digamos, este es el objeto, tendríamos que usar Kulkinse. Y usamos la EJ en lugar del lo nuevamente. Entonces aquí es sienta al bebé y aquí es siéntalo. De sentar, siéntalo. Muy bien. Y este es EJ. También tenemos otro tipo de verbos que usan tal en su forma intransitiva. Pero esto va a ser una lección que vamos a ir haciendo más adelante. Nos despedimos, Lourdes. Recuerden suscribirse, comentar si es que quieren también un saludito, activar la campanita, dar like y compartir con sus amigos. Ayúdenos a llegar a nuestra meta, que es 200 suscriptores. Adiós.